Buenos días, buenas tardes o noches. Hoy nos encontramos en un nuevo video donde vamos a hablar acerca de los filósofos presocráticos 1. Este es el volumen de Gredos. Hay otros fragmentos presocráticos en distintas editoriales. El que yo tengo yo es la Alianza, que va a ser un próximo video, pero esta vez nos vamos a basar solo en el tomo 1 de Gredos. Primeramente vamos a hablar acerca de quiénes son los traductores. Los traductores son Conrado Hegersland y Victoria E. Julia. Hacen una introducción que me parece muy acertada en ciertos aspectos, y en algunas cosas creo que es muy obvia, de las cuales vamos a hablar. Primeramente parten de qué entendemos como presocrático. ¿Qué entendemos como filósofo presocrático? Entendemos a filósofos anteriores antes que Sócrates, nos referimos a filósofos cercanos en ideología o pensamiento a Sócrates, entendemos filósofos presocráticos también a los poetas, entendemos también como filósofo presocrático Homero, Hesiodo, Arquiloco, lo entendemos como un presocrático, a Píndaro. Esa es la gran pregunta. El autor dice, el autor, como mencionaba de esta obra, menciona de que básicamente entendemos a presocráticos como a estos filósofos anteriores, pero que no se va a tener en cuenta Homero y Hesiodo, porque para él no son lo suficientemente, son más poetas que filósofos. Así que por eso no tiene en cuenta ciertos autores. Él menciona de que hay una versión inglesa acerca de esto, que sí tienen en cuenta a Homero y Hesiodo, por ejemplo. El segundo punto es acerca de qué es lo que entiende como filosofía, o qué es lo que entendían los presocráticos como filosofía, y por lo cual su elección. Y ellos entienden la filosofía presocrática no de una manera anacrónica como la entendíamos nosotros, sino que básicamente le entienden como la visión que tienen ciertos autores acerca del mundo, y nada más. Esa es la definición que dan. Acá voy a buscar ahorita la cita si me da un momento. Si la puedo encontrar también, si no me acuerdo mal. Bueno, la diferencia entre filosofía y creencia, ¿no? Y creo que está acá. Vamos con la cita. De todos modos, el lector está clamando desde hace rato por definiciones acerca de filosofía y de la ciencia. Si lo hacemos siguiendo lo que Platón y Aristóteles han dicho, pecaríamos de anacronismo. Mejor es responder teniendo a la vista la temática de los presocráticos. Diremos entonces que para ellos, filosofía sería el estudio del universo como unidad y como multiplicidad, como totalidad ordenada, la unidad y la multiplicidad, y así como la totalidad y su orden, son entendidas de diverso modo según los filósofos y escuela, y el puesto que corresponde en esa totalidad a las diversas cosas, utilizando nuevamente y en forma deliberada esa expresión, que también los griegos usaron a veces con el simple artículo neutro, plural o neutro singular, y en particular al hombre, y también la forma en que éste debe estudiar ese mundo, con cuáles de sus órganos y con qué procedimientos, y llamarían ciencia a cualquier otro estudio con pretensiones de validez universal, pero sin referencia al mundo como totalidad. Bueno, obviamente no, porque no se puede universalizar hasta llegar a Parmenides, ¿no? Ok, ya. Eso es lo que se entiende como filosofía. Luego hay una pequeña mención acerca de Aristóteles. Hay un cuestionamiento acerca de Aristóteles como autor para entender a los presocráticos. El problema que de vez en cuando hay con Aristóteles es que Aristóteles tiende a aristotelizar, o sea, desde sus propias coordenadas, desde su propia filosofía, a entender otras filosofías, no desde la otredad llegar al yo, ¿no? Sino que desde el yo llegar a la otredad. Así que se menciona la comparación, la importancia del escrito de Jäger sobre Aristóteles en 1923. Y básicamente esto termina en que, aunque Aristóteles de vez en cuando comete errores, es muy confiable, es una fuente confiable. De ahí se menciona la importancia de Teofrasto y la historia del pensamiento anterior. Muchas citas son de Teofrasto, de hecho las de Alcemeón, la más importante para mí es la de Teofrasto. Y también se menciona el carácter y normas generales de la presentación. Esta es una edición muy distinta. Hay una que se le llama deca numeración, que es básicamente autor, si es testimonio, fragmento o reestructuración o reinterpretación, y el otro el número de fragmento.
Por ejemplo, si yo digo 11A1, me refiero a 11 con tales. Si hubiera dicho otro número, me referiría a otro autor. Y luego hay ABC, A referidos al testimonio, B fragmento y C como reinterpretación, que básicamente un autor reinterpreta a otro autor. Y el otro, el fragmento correspondiente, si es el 1, si es el 2, si es el 3, si es el 4. Y básicamente acá dicen de que no, que nosotros no nos vamos a basar, pero sí los tendremos en cuenta. ¿Qué significa que lo tendrán en cuenta? Es que va a haber un fragmento, o sea, ellos van a capitalizar los fragmentos del 1 hasta el 600 creo que llega, y al costado van a poner la sistematización o la numeración de acá. También van a tener en cuenta otras perspectivas, o sea que se van a basar en diferentes cuestiones, como se podría decir ¿cómo lo podría explicar? Que tienen su propia autodivisión. O sea, cuando hablan de tales, por ejemplo, tienen datos biográficos escritos, luego los dividen en principios cósmicos, luego lo dividen en geometría, astronomía, y luego va otra vez Anaximandro. Biografía, escritos, cosmos, astronomía. O sea, tienen su propia autodivisión distinta a la que tiene Decano, pero muy parecida, o bueno, los autores mencionan que es parecida. Bueno, dejemos la introducción y vamos a los autores, ¿no? Es una locura esto. Ya, vamos a ir rápido porque ya intenté el video anteriormente y me demoraba mucho. Tales de Mileto. Tales de Mileto, bueno, muchos autores dicen que vienen de distintas fechas. Ya hablamos en Diógenes Laercio que lo apuntaba al siglo VII. Y acá también nos quedamos con el siglo VII. Y más o menos un aproximado podría ser 640 a.C., 630 a.C. Y aproximadamente murió seguro en el 540, 545, 550 a.C. Aunque se le considera griego, algunos autores, como Heródoto, mencionan una ascendencia, ¿no? Una ascendencia fenicia, o también mencionan una cierta empapadez de parte de los egipcios, ¿no? Bueno, obviamente que Tales tuvo muchísima muchísima fama, es parte de los siete sabios de Grecia, fue el primero en recibir el título de Sofos, o sea, de sabio, es considerado el iniciador de la filosofía natural, aunque probablemente a él ni le interesaba. Se dedicó al comercio, a la política y donde aconsejó a los Estados Unidos. Se dice que su aprendizaje que se educó en Egipto con los sacerdotes, de los cuales aprendió geometría y la idea de agua como principio. Se menciona de que el agua como principio tal vez no sea una idea de Tales, sino que sea una idea de los egipcios. Hay las varias anécdotas de toda la vida, ¿no? El científico distraído que se cayó en un pozo por mirar los astros, siendo objeto de burla de una mujer, que por querer conocer el cielo no podía verse sus pies. El sentido práctico que tiene la anécdota donde predijo una cosecha de aceitunas que mediante unos cálculos astronómicos logró monopolizar cierta cantidad, usualmente es trigo, en otros casos aceituna, etcétera, etcétera, y donde viendo de que próximamente venía una sequía, él ya tenía todo el monopolio de aceitunas o trigos y él las vendía, ¿no? Muy importante recalcar es en el autor que menciona acerca de los conocimientos prácticos que pudo haber tenido Tales acerca de predicciones, por ejemplo, acerca de... Ay, ¿cómo podría mencionar esto? Acerca de lo... ¿Cómo? Ay, yo me olvidé cómo se llama. Bueno, acerca de los solsticios, acerca de los eclipses. ¿Qué tanta predicción pudo haber tenido Tales? Según el autor y según los que se basa él, Tales pudo, tal vez, en un caso muy complicado, pudo haber predicho algún tipo de eclipse. Sin embargo, los eclipses que pudo haber eh, predicho debieron de haber tenido mucho margen de error. O sea, él no podía decir el 4 de agosto del 2026 va a suceder un eclipse. No, él podía decir en el campo de 3 meses, en esa época más o menos va a haber un eclipse. O en el lapso de 30 días más o menos va a haber un eclipse. Bueno, ya vamos. Se dice que ayudó al ejército Creso a cruzar el río de Jalis, desviando su curso mediante una fosa en forma de media luna. Ahora vamos. El agua como arjé. Tales sostuvo que el agua es el principio de todas las cosas. Sus razones probablemente fueron empíricas, no metafísicas, refiriéndose a que todo alimento es húmedo, las simientes son húmedas y el calor se mantiene por la humedad. Además afirmó que la tierra flota sobre el agua como un leño, o sea que la tierra era hasta el agua y flota como si fuera un leño, el agua flotaba. Ahora, hay que entender que
referirse al agua como un arjé, aunque sea muy simple, es realmente un anacronismo. Esa interpretación que tenemos nosotros acerca de Tales es justo lo que se menciona en la introducción, de que Aristóteles trataba de entender a los autores en su propio sistema. Probablemente Tales no se refería al agua como un arjé, sino que tal vez lo entendía desde una manera chamanística o desde una manera no física. Obviamente que no, para mí no se refería de manera física, tal vez se refería de manera política o de manera tal vez hasta económica, en el sentido de que el agua es el valor fundamental de toda sociedad. O sea, se le pueden dar estas interpretaciones para mí, pero una interpretación física yo no veo que haya hecho Tales, para mí. Y lo sismo, obviamente que hay una frase muy famosísima de Tales acerca de todo está lleno de dioses. Obviamente que hay dos interpretaciones de esta frase: la interpretación de que todo tiene valor o que en hasta las cosas más insignificantes hay dioses. Y en el otro caso es el caso de Gustavo Bueno, que interpreta esta frase como ateísmo. Si todo está lleno de dioses, nada está lleno de dioses, ¿no? Esto de todo está lleno de dioses tal vez pueda tener una relación con otro fragmento de Tales, donde dice que todas las cosas inanimadas tienen alma, porque basándose en la observación que él tiene sobre un imán, que puede mover el hierro, por este movimiento que puede suceder entre el imán y el hierro, dice que todo tiene alma, ¿no? Tal vez hay una conexión en esto. Astronomía es que es famosa por predecir un eclipse en el Sol, como ya mencioné acerca del eclipse, acerca de los solsticios, y dividió la esfera celeste en 5 zonas, ¿no? Acerca de los solsticios ya había información antes en la Odisea o en la época de Homero y Hesiodo, ¿no? Hay que recordar que en Homero ya había una división acerca del día, si no me acuerdo mal, en 3 fases, y en la noche 3, así que básicamente ya había una subdivisión de los días. Y bueno, que introdujo la ciencia en griega desde Egipto. Se le atribuyen teoremas, como que el círculo es dividido en 2 por el diámetro, y la medición de las pirámides, calculando las sombras de un bastón en proporción a la suya. Lo que dice el autor sobre esto es de que probablemente el primero sí es posible, pero que el segundo es un poco más complicado, pero de que tal vez es realizable. Ahí dejamos Tales. No tenemos, probablemente, desde la época de Aristóteles probablemente ya no había nada escrito de Tales. Bueno, sí escribió, y si no escribió, bueno, no hay nada, ¿no? Así que no podemos saber cuál era, cómo discernir la paja, el grano de la paja. Anaximandro. Anaximandro, bueno, se le dice que fue discípulo, conciudadano y sucesor de Tales, que nació aproximadamente unos 20 o 30 años después que Tales. O sea, si Tales nació en 630, nació 610, 605, 600 o aproximadamente por ahí, o si nació 640 ahí. Se le atribuye ser el primero en publicar un discurso escrito sobre la naturaleza. Hay que ver que hay muchos autores que tienen un escrito sobre la naturaleza o que tiene titulado sobre la naturaleza. Podemos mencionar a Heráclito, podríamos mencionar a Parménides, podríamos mencionar a Lucrecio, podríamos mencionar a, creo que también se le atribuye a Zenón, podríamos mencionar a Epicuro, entre otros y otros y otros y otros más. Lo que sorprende de Anaximandro es los inventos. Tuvo inventos. Se le dice que fue el pionero en cartografía, que fue el primero que dibujó el primer mapa de la Tierra habitada y hizo aproximaciones del perímetro del mar. Introdujo e inventó el gnomon, que es un reloj de sol que en la ceremonia podía medir las horas, las estaciones y los solsticios, y que construyó una esfera celeste, ¿no? Ahora vamos a lo más complicado. ¿Qué entendía Anaximandro con Aperon? Hay 3 o hasta 2 tipos de interpretación. Bueno, creo que hay 3. Podía entender el Aperon como lo infinito. Podía entender el Aperon como lo indefinido, lo que no tiene definición. O yo lo llamaría el ilimitado. Esta es mi interpretación, el ilimitado. Anaximandro fue el primero en llamar este Aperon como principio, como arjé, al sustrato de las cosas. Para él, este principio no es ningún elemento, o sea, yendo en contra de las concepciones de Tales, si era en ese caso. Se sospecha mucho de que tal vez Anaximandro no haya sido discípulo de Tales, igual que Anaxímenes no fue discípulo de Anaximandro, de esto hay mucha más seguridad. Y bueno, que el principio no es el agua ni ningún elemento, sino el Aperon, lo finito, indefinido hasta ilimitado, ¿no?
El apeirón es una sustancia distinta a los elementos, mencionando los 4 elementos de Empédocles: la tierra, el agua, el aire, el fuego. Y esta sustancia es eterna e inmutable, y es de la cual se generan todos los cielos y mundos. Argumentaba que el principio no podía ser algún tipo de elemento como el agua, porque si uno de ellos fuera infinito, o sea, si uno de los elementos que tú escogieras de todos los elementos fuera el principio, este sería infinito. Y esto destruiría a sus contrarios. O sea, por ejemplo, si digamos en el caso el elemento principal es el agua, esto destruiría todo el fuego. El apeirón es lo que abarca y gobierna todo sin identificarse con nada específico. Cosmología. Para Anaximandro las cosas no se generan por alteración de la sustancia, sino que en cada sustancia hay unos contrarios, y cuando sucede esta separación se da por un movimiento. Eso es lo que llama el movimiento eterno. O sea que la sustancia misma se separa porque hay unos contrarios dentro de ella que permiten esa separación. Aristóteles discute si este principio o este arjé es algo intermedio, porque de vez en cuando se dan inferencias a que es más denso que el fuego, pero más sutil que el aire, aunque el consenso principal es que Anaximandro lo veía como una mezcla originaria o una naturaleza infinita, ¿no? Palabras probablemente textuales de Anaximandro, que empezamos con las siglas. Simplicio, Física 24, del 3 al 20. Anaximandro dijo que el principio de elemento de todas las cosas es lo infinito. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí se produce también la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia según el ordenamiento del tiempo. Es una frase muy complicada. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, o sea, donde pueden nacer nuevas cosas, hacia allí se produce también la destrucción. O sea que todo nacimiento infiere una destrucción según la necesidad. En efecto, refiriéndose que pagan la culpa unas a otras y la reparación de la injusticia, ¿no? Yo siento que está diciendo que por el mismo hecho de que hay una necesidad de nacimiento, va a haber un pago por ello, y refiriéndose a la muerte, y esa es la reparación de la injusticia del nacimiento, se le podría entender. Bueno, hay muchas interpretaciones, no vamos a matarnos en esto. Aristóteles Física 3. Abarca todas las cosas y todas gobierna, y esto es lo divino, pues es inmortal. Hipólito o Hipol, no sé el autor, Hipol 1. Lo infinito que nunca envejece, refiriéndose a que no tiene temporalidad. Bueno, no que no tiene temporalidad, sino que le da que nunca envejece, refiriéndose o sea, lo está sustantibilizando, pero bueno, tal vez Anaximandro se refiere a otra cosa. Ok, creo que me estoy dejando sin tiempo, y bueno, vamos a dejar algunas citas. El sol es semejante a la rueda de un carro, esto me sorprendió, ¿no? O sea que tiene el borde hueco, o sea que los bordes de la rueda tienen hueco, y se hace manifiesto como a través de un torbellino ígneo entubado. O sea que hay como si estuviera algo entubado dentro de esos huecos que generan este torbellino ígneo hacia el sol. Y la Tierra es similar a una columna de piedra, ¿no? Refiriéndose tal vez a la arquitectura de la época, ¿no? Refiriéndose a que tal vez la Tierra tendría una similitud a esto. Vamos con Anaxímenes. Vamos a ir de frente a sus palabras que probablemente que son textuales, porque si no me voy a quedar sin tiempo. Ya, a ver. Ya, dice que lo comprimido y condensado es frío, y que lo raro y relajado lo llama así con esa palabra, es caliente, ¿no? Refiriéndose tal vez a la rarefacción y condensación. Aesio 1. Así es como nuestra vida, dice, al ser aire, nos mantiene cohesionados. El soplo del aire abarca todo el cosmos y toma por sinónimos soplo y aire. Esto es muy importante. Hay una relación entre Anaxímenes y para mí, bueno, no para mí, sino también para el autor, con Homero. Homero, en la Ilíada, si no me acuerdo mal, cuando algunos personajes morían, decía de que se les escapaba el soplo de vida. Y tal vez Anaxímenes, leyendo o tal vez obteniendo esta información, tal vez refería de que esa parte era lo que le daba vida a los seres humanos, y tal vez entendió esto, porque hay una relación entre las palabras que usan Anaxímenes y Homero como este soplo de vida. Hay unas referencias como que el sol es plano como una lámina de Anaxímenes, que la Tierra cabalga en el aire, o sea, de que hay aire por debajo, que la Tierra cabalga. Tal vez esto hay una relación con Tales,
porque Tales decía algo similar, que era sobre el agua, que era cabalgaba como un tronco sobre el agua la tierra, pero acá es que la tierra cabalga en el aire. Probablemente es una referencia a Tales. Y que los otros estaban fijos como clavos en lo cristalino, o sea que no hay movimiento en los astros, creo que da a entender esto, ¿no? Vamos a Pitágoras. Primeramente, el nacimiento de Pitágoras, según Jámblico, es muy parecido al nacimiento de Jesús. Yo creo que los padres de la iglesia robaron mucho con el nacimiento, o bueno, la interpretación que hace el nacimiento de Pitágoras. O Jámblico robó a los padres de la iglesia esta información. Según Jámblico, sus padres fueron Menemarco y Pites. El nombre de Menemarco está escrito de distintas maneras. Creo que hay otra forma de escribirla, pero no lo voy a mencionar. Estos eran descendientes de Anqueo, fundador de Samos, y sin embargo existía la creencia de que Pitágoras era hijo de Apolo y que Apolo había concebido con Pites, o bueno, tenía otro nombre, la madre de Pitágoras, creo que era Petines o algo, pero luego se cambió el nombre a Pites, y que esta tuvo con Apolo relaciones, o no sé si no tuvo, ya no me acuerdo el texto, pero bueno, que una concepción de Pitágoras con parte de Apolo, ¿no? Hay una relación, y de hecho hay muchos autores citan esta relación. El oráculo, que es la pitonisa de Delfos, predijo a su padre que su hijo sobresaldría en belleza y sabiduría, que iba a ser la mayor ayuda al género humano, y a raíz de esto su padre cambió el nombre de su esposa, Pites, ¿no? Como refería, y llamó al niño Pitágoras. Obviamente las comparaciones de, como decía, de Pitágoras y Jesús, el resultado de su naturaleza divina y la preservación de la pureza materna en figuras excepcionales, ¿no? Entonces sí había una pureza, o sea, no hubo concepción entre Apolo y su madre, sino que Apolo la concebió así, sin intermedio de relación sexual, ¿no? Pitágoras menciona de que tuvo encarnaciones anteriores. Para ello tienen que entender qué es la metempsicosis. La metempsicosis es básicamente la transmigración de almas. Esa transmigración de almas para algunos autores es aleatoria, pero para otros hay una cierta meritocracia en ello. O sea que según los actos que tú has cometido en tu vida, si has cometido actos peores, tu alma desciende a rangos inferiores de vida, como podrían ser los animales o las plantas, o si eres un animal o una planta, entre otras cosas más, ¿no? Pitágoras menciona que en sus vidas pasadas fue primero Etálida, Euferbo, que era un héroe troyano, Hermótimo, Pirro, y finalmente que es Pitágoras, ¿no? Empédocles da un testimonio al referirse que Pitágoras era un varón de riqueza y entendimiento y que era capaz de ver cosas ocurridas 10 o 20 generaciones atrás. El texto también menciona la cantidad de ciclos que tuvo Pitágoras, y eran 216, que es un número que puede llamar la atención para algunos porque es el cubo de 6, ¿no? 6 por 6 por 6. Sí, no, 6 por 6 por 6, 36 por 6. Sí, 216. Ok. Se menciona la naturaleza sobrehumana. Aristóteles y otros autores mencionan de que fue visto en Crotona y Metaponto en la misma hora y al mismo día, o sea, de que Pitágoras era capaz de estar en 2 lugares a la vez. Se menciona la anécdota del muslo de oro, que es graciosísima, que un día en el teatro Pitágoras mostró que tenía un muslo de oro como prueba de su divinidad y una referencia hacia Apolo. Se cuentan milagros como el saludo audible del río, o sea que mientras Aristóteles caminaba se encontró con un pescador y el pescador obtuvo una cantidad de peces en su red, y Pitágoras decía de que si él lograba acertar cuántos peces habían, que iba a devolver los peces vivos al mar, ¿no? Y lo cual Pitágoras acierta. Se menciona su impacto social, que al llegar a Crotona su aspecto noble, su elocuencia, como vieron los gobernantes, que era un reformador político. Aristoceno afirma que Pitágoras liberó estados subjugados en Italia y Cilicia y que implementó leyes, y que de hecho se dice de que los pitagóricos después de Pitágoras seguían encargados de la política. Y vamos acerca de los 4 discursos. Pitágoras dice que organizó la vida ciudadana de las personas mediante exhortaciones específicas según los grupos. A los jóvenes les exhortó a honrar a sus padres, que más venerado lo que precede en el tiempo, y a cultivar la moderación, la cual permanece hasta la muerte como pan inmortal. Hubo un consejo de los Mires donde aconsejó erigir erigir un templo a las musas para preservar una armonía política.
donde definió la justicia como una necesidad cósmica y pidió a los gobernantes ser paradigmas de templanza en sus hogares. A los niños les enseñó a no injuriar, a ser puros para ser amados por los dioses y a ejercitarse en escuchar. Y a las mujeres les dio importancia en la devoción y la sencillez, recomendó ofrecer sacrificios y que ellas mismas los hicieran. Y el impacto fue tal que las mujeres de Crotona entregaron sus vestidos costosos en el templo de Hera como muestra de virtud. A ver, probablemente la cronología de Pitágoras es muy complicada. Probablemente alcanzó su madurez, o sea, refiriéndose a los 40 años, supuestamente se dice en el 540 a.C. De jóvenes estudió con Tales, se dice, con Anaximandro y Feresides, que pasó 22 años en Egipto y 12 en Babilonia, que en Crotona su consejo fue decisivo para proteger a los suplicantes de Sibaris, lo que derivó en una guerra liderada por el atleta Milón, que vivió en Crotona unos 20 años antes de trasladarse a Metaponto, y que existen varias interpretaciones de su muerte y por qué tenía persecución. La más célebre narra que murió durante una revuelta liderada por Silón, o sea que era un aspirante a ser un pitagórico, pero que Pitágoras minaba a la gente y según su lenguaje corporal o según las facciones de su cara o según su comportamiento, él decía, no, este puede ser y este no puede ser. Por lo cual Silón, dándose cuenta de que Pitágoras no lo eligió, buscó dar una revuelta en contra de él, por lo cual su casa fue incendiada. Y hay que recordar que uno de los aspectos culturales importantes de los pitagóricos es que algunos no hablaban, por lo cual él fue capturado o asesinado al negarse a pisotear un campo de habas, ¿no? Es también una locura de los pitagóricos, que el campo de habas no podía ser tocado. Otros afirman que murió por ayuno, que simplemente se le dio de no comer, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha controversia sobre su obra, si realmente dejó algo escrito o no lo dejó. Heráclito afirma que plagió su sabiduría, de hecho hay citas de Heráclito explícitamente diciendo de que era un plagiario, de actos plagiarios. Se le atribuyen obras como Física, Política, sobre el alma, pero realmente no estamos seguros y ni siquiera los tenemos. No obstante, autores como Aristóteles y Josefo sostienen que no dejó nada escrito, que la doctrina se mantuvo en secreto, que había algo esotérico y que había algo exotérico, y que la doctrina estuvo hasta Filolao, ¿no? En secreto, y que él fue el primero a publicar los primeros libros pitagóricos, de los cuales hay una anécdota de que Platón se gastó muchísimo dinero, ¿no? Como si yo ahorita me gastaría 100.000 soles en comprar libros, algo así gastó Platón para comprar libros de Filolao. Aunque no sé la referencia de cuánto dinero gastó, lo único que sé es que suena como mucho. Pero algún día creo que voy a revisar cuánto realmente gastó Platón refiriéndose a referencia de dinero actual en las primeras horas pitagóricas escritas. Ok, a ver, vamos. Introdujo en Grecia la idea que el alma es inmortal, que se rescarta en distintas especies, humanos, animales o plantas, y que los ciclos duran aproximadamente 3.000 años. Genófanes narra con ironía cómo Pitágoras pidió que no golpearan un perro porque reconoció en los ladridos de la voz a su amigo muerto. Aristóteles critica que para los pitagóricos cualquier alma puede vertirse en cualquier cuerpo. O sea que esto lo critica obviamente Aristóteles porque para él hay distintas almas, ¿no? Que hay la vegetativa, la sensitiva, entre otras más, ¿no? Y que no cualquier alma cabía en cualquier cuerpo, ¿no? Un momento. Ok. Los descensos de Hades. Se cuenta que un esclavo de Pitágoras, Almuxis, engañó a los tracios fingiendo su muerte en una morada subterránea para luego resucitar y demostrar la inmortalidad del alma, que estaba haciendo una broma. Hermipo relata que Pitágoras hizo algo similar en Italia, se escondió bajo tierra mientras su madre le informaba de lo que sucedía afuera. Al salir demacrado afirmó venir de Hades, lo que convenció a todos de su divinidad, ¿no? Es un par de bromitas y todas. Bueno, ¿cuál es el modo de vida pitagórico y los preceptos? Habían algunas máximas, como las cosas de los amigos son comunes, obligando a los discípulos a unificar sus fortunas. Introdujo ritos egipcios, la prohibición de ser enterrado con visturas de lana, los tabús alimentarios como la abstención de las habas o órganos de los animales, entre otras cosas. También se menciona que las habas eran oligárquicas porque se usaban en este tipo de sistemas políticos, que no hay que comer el corazón, que no se pueden comer ciertos pescados, entre otras cosas, ¿no? Hay una lista gigante de pitagóricos que ofrece este libro.
Los más importantes probablemente sean Alcemeón, se menciona Arquita Filolao obviamente, Timeo, también se menciona a Empédocles, aunque ya sabemos de que Empédocles no fue discípulo de Pitágoras, o bueno, es lo que se cree. También se vincula un poco a Parménides, de los cuales probablemente ya sabemos que no. Se habla sobre los acusmáticos y los matemáticos. Los acusmáticos se refiere a las sentencias orales de parte de Pitágoras, o sea que había acusmáticos de oír, de que oían ciertas sentencias acerca de Pitágoras, por lo cual estos se dividían en 3 tipos de preguntas, del qué es lo máximo y qué debe hacerse. Por ejemplo, lo más sabio es el número, lo más justo es hacer sacrificios, entre otras cosas más. Hay muchas más máximas. Y los matemáticos que buscaban el fundamento científico y las demostraciones, o sea que eran los que estaban más versados en el pitagorismo, y que argumentaban que Pitágoras enseñaba de 2 maneras, ¿no? Para los iniciados de manera sencilla, y para los ya ancianos o personas capaces, las demostraciones científicas, ¿no? Bueno, hay máximas pitagóricas como el número como principio, las cosas mismas son números, hay una dualidad donde se establecen 10 tipos de dualidades, las principales son límite infinito, impar par, uno multiplicidad, bueno malo. Se menciona una crisis acerca de lo irracional, que el descubrimiento de los números irracionales o inconmensurables fue guardado con celo. Se cuenta quien reveló la naturaleza del dodecaedro fue castigado, o el quien descubrió que la raíz de 2 sería irracional, que fue asesinado, que fue golpeado. Se le atribuye obviamente el teorema de Pitágoras, que ya sabemos que no es de él, que ya estuvo en otras culturas pasadas, entre otras cosas más. Bueno, que el universo se generó cuando el uno comenzó a traer y limitar lo ilimitado. A diferencia de las matemáticas abstractas modernas, ellos creían que las unidades tenían magnitud física y que el cielo está entero fabricado como números. Y bueno, ahí lo dejamos porque ya literalmente 12 minutos hablando de Pitágoras y los pitagóricos y me faltan muchos autores. Vamos a hablar de Alcemeón de Crotona. Vamos a ir muy rápido ya. Se le considera discípulo de Pitágoras, sin embargo no estamos completamente seguros, puede ser que sí, puede ser que no, tomando como fuente a Jámblico y Aristóteles, aunque él no estaba seguro si ellos si Alcemeón tenía una doctrina similar a Pitágoras. Considera como fuente el conocimiento humano el cerebro. Esto es muy importantísimo desde un punto de vista psicológico y tal vez biológico, que fue el primero que se dio cuenta de que las funciones de nuestro cuerpo parten del cerebro. Y según Aristóteles, que había un macrocosmos, el macrocosmos refiriéndose a las estrellas, a los soles, a los comportamientos de los astros, que sucedía también en nuestro cuerpo, que había ciertos movimientos, ciertas cuestiones. O sea, que dándose cuenta que no solo hay un macrocosmos, sino también un microcosmos dentro de nosotros, ¿no? Se le considera el primer escritor también de una obra sobre la naturaleza. Acá también, recordando un poco a Anaximandro, también se le considera el primero. Se dice que fue el primero en aplicar la vivisección. Menciona, basándonos en Aesio, de que el sol es plano. El aumento de una... esto se mencionó. El aumento de una, fuera lo húmedo, frío, seco, caliente, es destructivo para la salud. ¿Qué es lo que entendía Alcemeón? Es que tenía que haber sí o sí una armonía para que pueda existir salud en las personas. Que Alcemeón tenía una doctrina médica, que el alma es inmortal y se mueve por sí misma. Y hay una anécdota, en la anécdota 426. Acá no sé por qué puse anécdota 426, lo voy a buscar. 426, a ver... Esto es lo bueno de poder clasificar las cosas y sistematizarlas así. ¿La cito? Sí, la cito. El alimento para los animales vivíparos, que llamamos leche, se forma en otra parte del cuerpo, a saber, en los senos. Pero para los pájaros, la naturaleza lo hace en los huevos. No obstante, al contrario de lo que dice Alcemeón de Crotona y los hombres en general, no es lo blanco del huevo la leche, sino la yema. Este en efecto es el alimento para los pichones. Ellos creen que es lo blanco por la similitud del color. Entonces, básicamente, Alcemeón se dio cuenta antes que Aristóteles que la parte de la leche
por la similitud del color, es la parte blanca del huevo. O sea, Alcmeón se dio cuenta, Aristóteles decía que la parte de leche de la composición del huevo era la yema. Así que, ya sé por qué puse esa anécdota, ¿no? Ya. Y según Teofrasto, Alcmeón diferenció el animal del ser humano, entendiendo de que ambos sienten, o que ambos tienen sensibilidad, pero que el único que comprende es el ser humano, ¿no? Bueno, ahí dejamos el Alcmeón. Vamos a ir más rápido. Vamos con Xenófanes de Colofón, de los cuales no tengo mucho que decir. No se sabe su cronología, pero se supone que nació en el 588 entre el 588 y 577 y murió entre el 478 y 466. Se presume fundador de la escuela heliática, o sea que se le considera maestro Parménides, pero no estamos seguros de que sí o que no. Aunque probablemente Parménides es muy distinto y aunque agarra un par de cosas de Xenófanes, son muy pocas. El todo es uno, esférico, limitado, no engendrado, sino eterno. Se confunde solamente ciertas cosas de Xenófanes con Parménides, pero de Parménides tenemos el poemario y Xenófanes no. Se menciona que Xenófanes podía concebir a dioses menores, o sea, dioses inferiores. Y creo que Xenófanes fue el primero de que daba a entender de que de creer en muchos dioses y que creer en uno, que había un dios superior a los demás dioses. Por eso podía concebir dioses menores. Ya vamos a los autores importantes. Heraclito de Éfeso y Parménides de Lea. Heraclito de Éfeso usualmente se le data 40 años después de Xenófanes, o sea, podría ser aproximadamente en el 540, 530. En estos autores no se sabe, pero sabemos de que es después de otro autor, que es después de Xenófanes, 40 años después, 30 años después, 35 años después. La gran frase de Heraclito, uno no se baña en el mismo río dos veces, para el autor de esta obra es apócrifa. No, esta línea no es apócrifa. Y después de entender su interpretación de Heraclito, también a mí me parece un poco apócrifa. O sea, no estoy yo completamente seguro como el autor, pero creo que sí tiene buena argumentación, ¿no? Aristóteles, entendiendo esta frase, me gustó de que en un momento Aristóteles entiende de que en Heraclito hay algo que no cambia, ¿no? Aunque él decía de que todo era cambio. Y es eso. Lo que no cambia es que siempre hay cambio. Describe las cosas sin verbo copulativo. Ay, verdad, Heraclito es de decir día-noche. No dice día y noche. O día es como... No, es día, noche... fuego, frío. O sea, es de poner las palabras así. Por eso se le dice que Heraclito es el oscuro. Es literalmente lo contrario sin nada anclado. Considera el fuego como arjé. Esto, como digo, es una aristotelización de Heraclito y esto es mucho más claro porque su interpretación es literalmente de los elementos o de los principios, pero realmente Heraclito entendía muchas cosas distintas. Estableció fases del fuego, o sea, del fuego cómo se convertían en otras cosas y cómo las otras cosas se convertían en fuego. Cree que el sol se renueva todos los días, o sea, que el sol cuando se encuentra en las partes frías de la Tierra, no es que se apague, pero pierde la temperatura y luego en una nueva fase vuelve a recuperarla. Probablemente Heraclito no estaba enfocado tanto en la física, o sea que no entendía el fuego como algo físico, sino que estaba mucho más enfocada en la ética. El mundo no fue hecho ni por dioses ni por hombres, es una frase de él. Todas las cosas están en el uno y en el uno están todas las cosas, refiriéndose de que hay una esencia universal de todas las cosas. También hay una frase famosa de la naturaleza le gusta ocultarse y esto creo que yo creo que es algo que se podría poner al costado de Schelling. Schelling entendía de que a la naturaleza le gustaba conocerse, que por eso creaba seres con ese tipo de conocimiento para poder entenderse, pero para Heraclito no. Y esto me hace recordar a la diferencia entre Freud y Jung, porque Freud creía que el inconsciente lo que trataba era de ocultarse, de hacer lo más difícil posible la interpretación del inconsciente, mientras que para Jung, Carl Jung decía de que no, de que el inconsciente trataba de que con todo su conocimiento ancestral o del inconsciente colectivo trataba de dar lo mejor para que pueda ser entendido, ¿no? Y esto me pareció algo que resaltar. Menciono las 614 y 626, ¿ya?
No sé, voy a leer un poco si debo de citarlo o no. 614, ¿no? 614. A ver, a ver. Ah, el 614, ya me acordé. Es todo el pasaje de... El cosmos, el mismo para todo, ninguno de los dioses, ninguno ni de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre, existe y existirá en tanto fuego siempre vivo que se enciende con medida y se apaga con medida, ¿no? Esto se refiere a, obviamente, que esto no es una creación de la nada, sino que es que hacer un mundo es ordenar las cosas. Espero que se haya entendido eso. Este es mi apunte. Y también acá está la fecha en la nota, ¿no? Y vamos al 626. 619. Heraclito llama a la guerra abiertamente padre, rey y señor de todos. Y dice que cuando Homero implora que la discordia cese tanto entre dioses como entre hombres, no se da cuenta de que maldice la generación de todas las cosas, ya que éstas tienen su generación a partir de una lucha y de una contraposición. Esto es muy importante. Heraclito menciona de que hay una frase que dice de que Homero está equivocado porque Homero decía de que debería ya parar la guerra entre los dioses y los humanos, pero no, Heraclito decía que esto era una estupidez porque lo que permite que sigan existiendo los humanos es esta guerra, o que permite que sigan existiendo las cosas, o la realidad, bueno, las cosas, es esta guerra misma. Verdad, hay una contraposición que hace Heraclito acerca de los dormidos y los despiertos. Obviamente creo que puede entender, ¿no? Dormidos como una persona que no está atenta, que no tiene la sensibilidad de poder discernir lo real de lo irreal, y los despiertos, que eran las personas encargadas de que sí pueden realizar esto. En esta contraposición, Heraclito menciona de que uno no está destinado a ser una persona dormida o ser una persona despierta. Por lo cual él menciona esto y de que se da a entender de que tal vez Heraclito quiere educarnos para que estemos despiertos. Diferencias entre alguien despierto y alguien dormido. El mundo. Para Heraclito, los despiertos tienen un mundo único, pero común. O sea, que me hace recordar el sentido común de Aristóteles, que hay algo común entre todos nosotros en nuestra propia concepción del mundo. Pero los dormidos, a diferencia de los despiertos, tienen su mundo particular, o sea que tienen un mundo propio para ellos mismos. Por lo cual están en su mundo, como cuando te dice la frase estás en tu mundo, ¿no? Y él menciona que los dormidos son necesarios para la armonía del mundo, o sea, de que hay personas de que deben de no tener este tipo de facultades para conocer la realidad y que son necesarias para el mundo, ¿no? El fuego cósmico es justicia. El alma seca no es igual al alma de fuego, sino al contrario del alma húmeda, refiriéndose a la contraposición entre la alma seca y la alma húmeda. La frase el tamaño del sol es el tamaño del ancho de un pie humano. El autor dice que es parte de forma sarcástica de la filosofía de Heraclito. Y quién sabe, tal vez sí, tal vez no. Y bueno, la frase que comenté que el sol es nuevo cada día. Bueno, hasta ahí Heraclito, como digo, es un autor de contraposiciones. Sus interpretaciones de la noche y el día son muy distintas, entre otras cosas. Y vamos a Parménides. De Parménides tengo pocos apuntes, pero sin embargo voy a dictar un poco el poema que tenemos acá. Así que vamos. Voy a comentar poco sobre el poema. Realmente creo que este tipo de autores merecen un video donde de 1 hora solo hablando de ellos, ¿no? O de 2 horas hablando solo de ellos. No, 2 horas es mucho, 1 hora y media máximo. A diferencia de Heraclito y lo fragmentario que es, Parménides, tenemos más información de su poema en verso. Creo que esa es la gran diferencia, de que usualmente se tienen muchas más informaciones de los autores porque están escritos en versos y porque en verso puedes recordarlos mejor que la prosa de Heraclito, obviamente. Hay interpretaciones varias de cómo su discurso lo que busca establecer es la lógica y la lógica. Hay que recordar que Parménides en su poema ya tenemos la primera fuente de la no contradicción y el tercer excluido. La mayoría lo entiende de lógica epistemológica, teniéndolo casi como una forma de precursor de la escuela de Viena, pero el autor Conrado y Victoria ven esto no una lógica de epistemología, sino una cosmología metafísica, en contra de la escuela jónica, o sea, en contra de Tales. De Tales, Anaximandro y Anaxímenes, de las musas jónicas, ¿no?
Hay una similitud del inicio del poema para mí es con Píndaro, con el inicio de Píndaro en las Olimpiadas. También hay similitudes con Homero, también hay similitudes con que próximamente yo creo que acá toma referencia tal vez Platón para la República, la referencia de los caballos alados, el caballo que era sumiso, que se podía dejar llevar, y el otro que era inmontable, que buscaba su apetito, etcétera. Ya, vamos al poema y vamos a comentarlo ya. ¿Dónde está el poema? Acá lo tengo, creo también. Ya, vamos al poema acá, ya. A ver. Voy a relatar un par del poema y de ahí lo voy a estar comentando. A ver, vamos a ir con los fragmentos, porque hay dos partes, como decía Parmenides, una acerca de la verdad y otra acerca de la opinión, ¿no? Ya vamos. Las yeguas que me llevan tan lejos como mi ánimo alcance. Las yeguas, o sea, como digo, referencia a muchos autores, a Píndaro, especialmente a Píndaro para mí. Me transportaron cuando al conducirme me trajeron al camino abundante en signos de la diosa, el cual guía en todo sentido al hombre que sabe. No sé si al referirse en abundante en signos se refiere al lenguaje o si se refiere a distintas maneras de explicarse. También me sorprende de que dice se transportaron cuando al conducirme me trajeron al camino, o sea, que uno es no que el camino no es que uno lo busca, sino que el camino te busca a ti. No, no, es una interpretación. Ahí fui enviado, pues ahí me llevaban las